A veces informan y a veces desinforman. Y cuando desinforman a veces lo hacen adrede, lo hacen a propósito, y otras veces lo hacen porque en realidad no tienen los conocimientos técnicos o a veces técnicos desde el punto de vista de la economía y hasta también conceptos de la política que se entremezclan y quedan por la mitad. Entonces lo que hacen es desinformar, no terminan de decir la noticia como corresponde, y es un problema que a veces también tenemos los argentinos, acrecentado por el tema de lo que es las nuevas tecnologías informativas. Cuando uno lee los portales de internet suele mirar el título de la noticia, y muchas veces el título de la noticia no coincide con el cuerpo de la noticia, y en esa vorágine, en esa velocidad, muchas veces se desinforma. Eso cuando se hace parcialmente la información, y a veces está muy tendenciosa la información y terminan desinformando. Así, una cosa es tirar la noticia y otra cosa es informar, a noticiar a quien lo está leyendo o está escuchando, como en este caso en la radio, o está leyendo el diario, no solo la cuestión de internet, sino también la parte física. ¿Y el libro que vas a presentar de qué trata? ¿Una recopilación de algunos ejemplos o mostrar los mecanismos de información parcial o desinformación por interés mismo en algunas publicaciones económicas? No, el libro está basado en una investigación sobre cuáles son los conceptos más habituales que un grupo de gente que está seleccionada, lo vamos a explicar un poco mejor el jueves, que lee alguna noticia, tanto sea por internet, por radio, por televisión, y que va escuchando distintos conceptos. Esos conceptos se fueron poniendo en una jerarquía por orden de aparición, y se enumeraron 100. Esos 100 conceptos están redactados de una forma simple, no técnicamente como podría manejarlo un profesional en ciencia económica, sino para aquel que está escuchando la noticia y, como dicen en una parte del libro, no se quede medio tiempo escuchando la noticia y medio tiempo tratando de entender qué significa cada una de las palabras que se fueron diciendo. Entonces es como una guía rápida para que el lector o el oyente entienda la noticia, no quede desinformado por la carencia del concepto económico. Y después algunas cuestiones simples de conceptos económicos, de cómo funciona la economía, que también están agregados ahí. No trata todavía tanto de la tendencia hacia dónde puede estar yendo la información, sino tratar de ayudar al que se está informando a entender qué es lo que se está diciendo, y que después, cuando esté más relajado, pueda sacar así su propia conclusión y no quede engañado a propósito o sin querer por el que está transmitiendo la información. Está claro. Y estos consejos, podríamos llamar de alguna forma, también pueden vencer mi subjetividad, mi posicionamiento en querer recibir un tipo de mensaje económico de acuerdo a la ideología donde yo esté parado. Sí, eso va a estar en la primera parte del libro. El libro tiene como dos partes. En estos conceptos económicos, donde se habla, por ejemplo, los distintos medios de producción. Entonces, cuando hablamos de distintos medios de producción, estamos hablando de un posicionamiento. Y después derivan conceptos económicos, que es el concepto, independientemente del posicionamiento ideológico o político, que significa tal cosa. Bueno, devaluación significa esto. No importa dónde yo esté parado en mi pensamiento, sino que la devaluación es esto. Explicado, como dije antes, de una forma sencilla, porque no es un libro para un estudiante universitario de 5º año. El que lee esto no se va a recibir de licenciado en economía, pero sí va a poder entender qué es lo que le están diciendo, y sí lo quisieron llevar para un lado o para otro en el posicionamiento. Está muy bueno, muy interesante. Y escúchame, Fabián, en este desfile que ha habido en los últimos tiempos por la crisis económica, de economistas en la tele, claramente vos ya lo tenés identificado, digamos, no hace falta que un espotorno de un lado, alguna presencia, a ver cómo puede ser, de este chico que hace brotes verdes por C5N, te pueda claramente dar una respuesta hacia dónde va el mensaje, ¿no? Pero por supuesto, acá
De hecho, en estos últimos 15 días tendríamos que haber armado 3 libros de este, porque Claro, fue pensado hasta unos días antes de las elecciones. Sí. Y de las elecciones, de las PASO hasta acá, surgieron en los medios de comunicación montones de noticias o conceptos nuevos como el de reperfilamiento de la deuda. Claro. Bueno, ese y otros tantos más que se podían haber agregado. Pero yendo más a tu pregunta, sí hay cosas que son notorias, no hace falta ser grandes evaluadores de la economía, la gente cuando va al supermercado se da cuenta para dónde va la cosa y si lo quisieron engañar o no con algún libro o con alguna noticia. Claro. Cuando uno va a pagar y se da cuenta que la nafta está más cara o que el kilo de pan está más caro, ya saca su conclusión, no hace falta ser un experto en economía, sabe que hay inflación. Totalmente, totalmente. Bueno, lo vas a... Alejandro Berkovich, era, no me salía el nombre del otro, que tuvieron ahí una agarradita cuando estuvieron en el programa de Novarecio entre Espotorno y Berkovich. ¿Vas a presentarlo cuándo, qué día, cómo es la metodología para asistir? Es este jueves 12 en la Biblioteca José Hernández, ahí en calle Rivadavia 278, al lado de la Escuela 127, a las 7 de la tarde, y todo aquel que quiera pasar es bienvenido.